yo desde los 8 años, mis padres me apuntaron al conservatorio en la especialidad de piano y siempre quise dedicarme. Me encantó las clases en el conservatorio. Es verdad que es una enseñanza muy dura, pero muy gratificante. Yo quería estudiar filosofía y letras, pero resulta que mandar afuera a un hijo hace 40 años pues no era lo mismo que ahora. Entonces aquí lo único que se podía estudiar era magisterio. Y la verdad que me alegré, porque ahí descubrí lo que era mi vocación. Para mí esto más que un trabajo es una vocación, es una forma de vivir, una inquietud, unas ganas de aprender de los niños y de dar de ti todo lo que puedas. Todo el mundo me decía, el mundo de la música tiene pocas salidas, pero es que es lo que me gustaba y lo que me gusta. Soy maestra por vocación. Yo desde pequeña, lo típico, todo el mundo, todos los niños pues dicen quiero ser una cosa, quiero ser otra, pues yo desde pequeña quería ser maestra, lo tenía claro. Yo de pequeña siempre tenía la idea de ser maestra, me ponía en casa con las libretitas, con los libros, las gomas, los lápices y me ponía pues a dar clase como si fuera una maestra. Yo le contaba a mi madre que a mí me gustaba mucho el inglés y que a mí me gustaría ser maestra de inglés. Decidí hacer magisterio por educación musical con la intención después de dedicarme a la historia de la música. Pero cuando hice las prácticas de magisterio vi la música completamente diferente. Yo la tenía como muy disciplinada, muy claro, con el piano tenía que ser muy constante. Y vi otra manera de enseñar música, aprendiendo distintas destrezas de otra manera. Si es que con una simple instrumentación de percusión se puede conseguir muchísimas cosas y ellos se sienten súper importantes y artistas porque están dominando un instrumento como por ejemplo la flauta dulce y llegan a hacer una pequeña orquesta. He pasado pues por todos los colegios del centro, colegios de los extrarradios y todos. Y he aprendido mucho. He aprendido en mis tiempos de interina, aprendí muchísimo, sobre todo de mis compañeros, que yo, aunque ya empecé con 30 años a ejercer la docencia, había quien era más joven que yo, pero que llevaba más tiempo. Y entonces yo siempre he sido una esponja. He cogido de aquí y de allí, de este cojo lo bueno de todo el mundo, porque todo. Yo estuve trabajando en Arcos de la Frontera, estuve los 9 meses de funcionaria en práctica y luego pues ya tenía que pedir destino. Yo pedí destino pues en todos los lados, en los rurales, en institutos, en colegios, en la cárcel y bueno, pues dio la casualidad que mi destino definitivo está allí. Jamás he trabajado en la cárcel porque pedí la comisión de servicio, ya me la dieron aquí en Ceuta, estuve trabajando en el Ramón y Cajal, el convoy, durante 6 años. Y bueno, pues ahora estoy aquí y llevo 2 años aquí. La experiencia que cogí de todo, Reina Sofía, Príncipe Felipe, Juan Carlos I, Santa Amelia, Andrés Manjón, todos, se me olvidan mucho, pero en todos los que he estado es incomparable, es lo que me han hecho, yo creo que mi perfil como docente actual. Teniendo en cuenta que la enseñanza es la base, digamos, porque todas las profesiones salen de la enseñanza, entonces es una cosa muy importante y bueno, pues eso lo considero tan importante que me dedico a ello pues para formar a los adultos del futuro. Yo he llegado a veces a casa y no he sabido cambiar el chip. Y he seguido en mi casa como si fuera en la clase. Llego a mi casa y he empezado a dar órdenes. Que hay que poner la mesa, que esto, que lo otro, que para acá, que para allá. Algunos de mis hijos me dicen, mamá, que estás ya en la casa, cambia. Es un estilo de vida. El maestro es un estilo de vida. Es desde que te levantas hasta que te acuestas y el levantarte y acostarte pensando qué voy a hacer mañana y qué puedo pensar y qué puedo inventar. Y el día que no sea así, pues apaga y vámonos. Para mí ser docente pues es una responsabilidad muy grande porque tengo en mis manos el futuro del mañana. Entonces, claro, intento dejarme la piel y hacer lo mejor posible porque el día de mañana me gustaría pues que de mi clase salieran gente muy preparada y que tengamos pues, unos estupendos médicos, unos estupendos electricistas, unos estupendos abogados, maestros y sobre todo excelentes personas. Yo disfruto cada día. Muchísimas veces me voy de aquí pensando, voy a preparar esto vamos a hacer esto, que este baile o esta música le va a gustar a los niños y vamos a hacer que a través de la música ellos disfruten.
Entonces era educación física. Y recuerdo que yo estaba sentada en la mesa del profesor, teníamos una competición de baloncesto y estaban todos los niños alrededor. Eran niños de octavo, de EGB. Yo tenía 20 años, 21. Y igual de chiquitilla, que casi todos los niños pues eran más grandes que yo. Total, que estábamos sentados, había jaleo, de pronto entra el director, abre la puerta, a ver, ¿dónde está la maestra? Y yo te aseguro que en aquel momento creí que era, yo qué sé, que me iba a regañar por algo. Me levanto así, por encima de los niños. Claro, el hombre cuando me vio dice, ah, vale, Carmen, ¿qué eres tú? Venga, vale, nada, no pasa nada, que es que creí que estaban solos. Aquellos los niños, imagínate, ¿no? Saltaron de reírse, yo que te ha confundido, que te ha confundido. Ahora mismo me dedico en este centro a ser maestra de apoyo. Mi trabajo día a día es entrar en cada clase. Mientras la tutora da digamos, la clase, yo me dedico a un número reducido de alumnos y alumnas y lo que hago es pues, facilitar su aprendizaje, llevar a cabo una enseñanza más individualizada para que vayan aprendiendo. El proyecto bilingüe consiste en dar naturales y sociales en inglés. Lengua y matemáticas se dan en español y todas las asignaturas como educación física, música, todo ello se dan en español, pero naturales y sociales se dan en inglés. Empezamos hace 2 años, no hace 3, y bueno, se da en infantil, infantil de 3 años, 4 años, 5 años, en primero y en segundo. Para el año que viene pues empezaremos de tercero y así iremos subiendo los cursos. Son de primero y están empezando ahora mismo a leer y a escribir en español. Entonces, claro, intentamos ir de la mano. Sabemos que es algo complicado, puesto que están empezando ellos a leer en español. Entonces, claro, prácticamente el enfoque es oral, pero es verdad que ya ellos van reconociendo las palabras en inglés, se examinan incluso en inglés. Son exámenes evidentemente adaptados a su nivel, a lo mejor de reconocimiento de palabras, unir con flecha, escribir alguna palabrita, evidentemente no escriben frases. La metodología pues también ha cambiado, porque antiguamente se ponían las listas de vocabulario, las traducciones y era una enseñanza diferente. Ahora se busca un enfoque más comunicativo, en el que el niño sepa utilizar ese vocabulario, esas estructuras en situaciones comunicativas. Entonces yo creo que es súper necesario y fundamental para el día de hoy. Están empezando a leer y empezando a escribir. Entonces tienen la dificultad añadida que el inglés se le pronuncia de una manera y se escribe de otra. Entonces algunos padres al principio se asustaban porque decían Noelia que ellos a lo mejor en casa hablan árabe y luego pues aquí en español, el inglés también, es complicado. Pero los niños lo tienen totalmente asumido. Ellos no lo ven como un problema o que tienen que cambiar el chip, es algo que lo tienen asumido. Estábamos haciendo una actividad de lengua que salía en diferentes tiendas de un supermercado y entonces decíamos, bueno, en la perfumería ¿qué compramos? Cremas, colonias, bueno, y una serie de objetos, ¿no? Y cuando llegó a la papelería, dijo un niño, pencil, y ya el otro pues saltó, y rubber, ruler, bag, school bag, y ellos continuaron diciendo todos los objetos que se pueden comprar en una papelería tal cual, sin ningún tipo de problema a la hora de cambiar el idioma. Doy clase de primera a sexto de primaria y es mucho ajetreo, porque es primera hora, toca el timbre, recojo a los niños, llévatelo a la hora de música. Cuando ya veo, digo, uy, que toca el timbre, corriendo, póngate en fila. Eso es muy ajetreado, pero a mí me encanta. Es una asignatura que es una vía de escape para los alumnos, porque es verdad que no hay que olvidar y que deben de tener sus asignaturas como lengua, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, que son iguales de importantes que la música. No nos damos cuenta, pero la música es una asignatura que que gracias a ella podemos conseguir ciertos comportamientos y ciertas actitudes en los niños que a lo mejor con lengua y matemáticas no podemos conseguir. Yo siempre he aprendido que los niños ven en ti, más que a un maestro que les va a enseñar a leer y a escribir, que es fundamental, a una persona que les va a enseñar a leer, les va a enseñar a escribir, pero los va a cuidar cuando se ponen malitos, les va a curar si se caen en el patio, van a venir con sus penas, porque los niños lo cuentan todo. Yo me he tirado muchos años en infantil, y en infantil te enteras de todo lo que pasa en casa. Con la otra promoción, que ya está en el instituto, yo recuerdo que los niños me decían, señor, que los maestros de los coles sois mejores que los del instituto.
Y yo digo, ¿por qué? Dice, porque vamos a ver, tú eres maestra, eres enfermera, nos das de comer, nos ayuda a tomar el desayuno, eres todo, señor, tú sabes de todo. Dando matemáticas, dando las propiedades de la multiplicación, explicando yo, ¿no?, al alumnado que combinando una serie de números de una forma o de otra pues daban el mismo resultado. Entonces, claro, yo estaba observando que todos los niños y todas las niñas estaban sorprendidos, con la boca abierta y hacían ¡ah!, como de una forma muy exagerada, estaban muy sorprendidos. Entonces, claro, le pregunté, digo, ¿de verdad os sorprende tanto o lo estaban haciendo como de forma exagerada? Y me dijeron, no, es que les sorprendía que dos números combinados de diferentes formas dieran lo mismo. Y entonces, claro, ahí te das cuenta de la gran suerte que tienes de poder tener este trabajo, que los niños pues poco a poco van descubriendo cosas y gracias a ti, entonces pues una satisfacción muy grande. Todos los días se aprende de ellos, todos los días tienen cosas que te dejan asombrado. El niño a lo mejor que tú dices no estudia, no trabaja y después te pones a pensar y dices, bueno, lo que tiene detrás demasiado hace. La verdad que sí se aprende, tanto a nivel moral, que muchas veces los pequeños te dan lecciones de humanidad, lecciones de valores, y tanto como de conocimiento, porque a veces es verdad que nosotros somos maestros, pero que a veces se nos escapan algunas cosas, no lo sabemos todo. Yo he visto muchos cambios, pero muchos cambios hechos por políticos. Entonces, afortunadamente, los maestros estamos por encima de eso, en el punto en que sea la ley que sea como tengas que programar, por unidades didácticas, por proyectos, por estándares de aprendizaje, por indicadores de logro, por lo que sea, los maestros sabemos lo que un niño tiene que terminar, o sea, tiene que aprender al terminar la etapa. Entonces, lo llamen como lo llamen, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Yo terminé de estudiar Geografía e Historia en el año 81. Por avatares de la vida estuve más de 20-30 años trabajando en otra profesión, también tiene que ver con la enseñanza, y cuando se terminó lo otro pues me tuve que reciclar y volví a lo que había estudiado desde el principio, que había estudiado Geografía e Historia, así que la enseñanza me dio una segunda oportunidad en la vida que la he sabido aprovechar. Terminé la carrera y no encontraba muy bien dónde iba a ubicarme, porque lo que yo pensaba era, pues, como cualquier joven, viajar, ir al extranjero y bueno, me encontré con que pues, empezaban a llamarme, una interinidad, otra, y al final, bueno, pues terminé quedándome en la docencia. Yo empecé la educación desde el magisterio, me hice maestro y que había un plan, digamos, novedoso, como era el plan 67, en el cual se estaba, digamos, ya fraguando la Ley General de Educación del año 70, que se iba a hacer los próximos años, y se hizo un plan en el cual de 3 años de duración salía uno, si tenía buenas notas y demás, colocado directamente sin necesidad de hacer oposición. Después se contemplaba un año de prácticas, cobrando ese año de práctica mes a mes, y entonces eso me indujo también a cogerlo con más fuerza. La verdad es que yo inicialmente no era mi idea trabajar en la docencia. Realmente yo quería estar como tú, yo quería ser periodista, esa era mi primera opción, pero bueno, en un momento dado me arrepentí de esa decisión y ahora no me arrepiento nada. Me gusta mucho la docencia, me siento muy viva dando clases. Creo que estamos continuamente con gente joven y eso yo creo que es fundamental. Yo estoy en el mundo de la enseñanza realmente por vocación y la verdad es que me considero una persona bastante afortunada porque sobre todo en nuestra generación no todo el mundo tiene la oportunidad de cubrir una plaza o las plazas que yo ando cubriendo desde hace varios años. Y principalmente eso, por vocación y por amor a enseñar y ayudar a los jóvenes.
El maestro empieza en la educación desde los niveles más bajos, evidentemente, o te gusta o no te gusta. Esto no es tragar rueda de molino cada día, ¿no? Es que te gusta, te va afianzando la profesión y evidentemente al final lo sientes. Nosotros, por ejemplo, ahora nos vamos a un bar a tomar cerveza y a los 5 minutos estamos hablando de los niños. Estamos hablando de las clases que tenemos mañana, de fulanito de tal, que tengo que corregir exámenes. Es decir, que el día a día terminamos hablando. Eso también pasa en otras profesiones, pero a nosotros nos pasa mucho. Es decir, que salimos del instituto y nos desenganchamos. En el caso de, por ejemplo, del mundo de la música, hay de todo. Hay gente que descubre su vocación a través de la docencia, pero también hay quienes deciden no continuar, prueban, no les gusta y deciden terminar. Mucha gente se arrima ahora a la enseñanza buscando una salida profesional y la verdad es que creo que no es suficiente. En la actualidad la profesión es muy compleja, reflejo de los tiempos, poco apoyo familiar, las leyes que quizá tampoco han ido al hilo de cómo han ido cambiando las cosas. Los alumnos cuando no saben algo, que tienen mucha inventiva, ¿no? Recuerdo preguntando la familia en francés y ponerle cuñan, sobrine y todo eso. Que digo, pero bueno, ¿cómo es posible? Te dan ganas de ponerle puntillos por el rato que te has echado de risa mientras corriges en casa, ¿no? No es lo mismo la educación hace 40 años que la educación que tenemos hoy día. Evidentemente la sociedad no era la misma, la sociedad ha evolucionado, ha cambiado y entonces aparecen nuevos problemas, aparecen, digamos, relaciones más complejas. Recuerdo una madre que vino a reclamar un examen de mi hijo a su profesor francés. En mi caso, que soy profesora de francés, no puede ser. Y bueno, pues le enseñé el examen, mire señora, y estuvo la señora 3 horas viendo el examen, dándole la vuelta, mirando todos los ejercicios, yo esperando allí un poco y al final ya le pregunté, digo, bueno, ¿en qué no está de acuerdo? ¿Sabe usted francés? Y me dijo, pues yo no. Que bueno, pero si es que lleva usted media hora aquí mirando el examen. Ya las lecciones magistrales se llevan poco. El alumno no aguanta más de 5 minutos o 10 minutos, a lo mejor un tema que puede ser un poco abstracto. Entonces, evidentemente, hay que buscar una nueva metodología que es donde, sobre todo en la ESO, una metodología activa y que el alumno a la vez se divierta aprendiendo y demás. El hecho de ser docente, para mí lo mejor es que se nos ofrezca la oportunidad de ayudar en general, tanto a cada niño individualmente como a la sociedad en general. Me encanta enseñar, me encanta la verdad explicar, que me pregunten los alumnos, pues es que aprendan valores, transmitir información, porque un profesor tiene que transmitir información. Era la primera evaluación, una alumna mía en segundo de bachillerato tenía un 4. Le dije, si me hace un trabajo de la Constitución de Cádiz, te apruebo. Pero tiene que estar el trabajo bien hecho. Si no, te suspendo y está suspensa. Al día siguiente vuelvo a clase y me la encuentro con unas muletas. Y me la encuentro con unas muletas. Y digo, ¿qué te ha pasado? Me dice, profe, por tu culpa. Y digo, ¿por mi culpa? Dice, sí, porque me he cabreado y me he dado una pata a la pared y me he roto la pierna. Y digo, bueno, pues por mi culpa. Al final le di el 5, al final no queda que le di el 5. Recuerdo hace ya muchísimos años, cuando daba historia del arte, pues a una alumna de bachiller, pues estábamos viendo una diapositiva y comentando. Y entonces era el arte griego, el arte clásico, y entonces pues la diapositiva era como Apolo. Perfecto, la escultura griega, según el canon. Has dicho Apolo, ¿no? Apolo, una figura. Y con la ropa que suele llevar Apolo. Exactamente, la ropa que... Y entonces era una alumna, y digo, venga, comenta la diapositiva. Bueno, se trae una escultura de punto redondo y es de una Venus. Digo, por favor, observa. No, es una Venus. Le dije, observa un poquito más abajo, hija mía. Ay, profesor. Y ya cayó que era un Apolo. Pues
pues decidí dedicarme a la enseñanza porque había mucho paro en enfermería. No nos vamos a engañar. A mí la enfermería me encantaba, lo que pasa es que yo me vi en el 2010, yo acabé la carrera en el 2001 y todavía era sustituta en el hospital. Entonces, pues se nos ocurrió a la familia y tal, que bueno, que podía buscar una vía alternativa. Y esa vía alternativa era comenzar a hacer un doctorado, así como que no quede la cosa, y pensar en si salía alguna plaza en la universidad, pues intentar cogerla. Yo inicié los estudios de magisterio en Melilla, porque soy melillense, y una vez que empiezas la carrera, pues te vas animando y decidí hacer ciencias del deporte en Granada, y quizás los últimos años de carrera de magisterio y sobre todo en ciencias del deporte, pues vi que me gustaba mucho el mundo de la investigación, y tampoco descartaba la docencia universitaria, porque también me atrae eso de enseñar, aunque sí es cierto que mi carácter es un poco más investigador que docente. Entonces, pues ahí es donde decidí cursar los estudios de doctorado, bien para hacer la tesis doctoral y poder acceder a la universidad tanto como docente como investigador. No, no he sido alumna, no, aquí no. Lo hice en Granada, bueno, en distintas partes de España y en el extranjero. Y llevo aquí dando clases pues casi un añito. Una vez que acabé, la escuela empezó a abrirse, necesitaban más personas para trabajar y bueno, y a mí era una cosa que me gustaba y entré. En el año 84, en marzo, me hicieron mi primer contrato de terapia. Yo era la profesora que enseñaba a los alumnos pues cómo se pinchaba, cómo se hacían los vendajes, cómo se hacían ciertas actividades que están dentro del ámbito de la enfermería. Yo terminé los estudios de doctorado en 2009-2010 y entonces estuve en una estancia postdoctoral en Estados Unidos, en la Universidad del Sur de California, que es una de las que se considera en el ranking de Shanghái, que es el más prestigioso, pues está entre las 50 mejores del mundo. Y estando allí, pues siempre mi ilusión era volver a mi alma mater, que era la Universidad de Granada. La plaza que salió en ese momento, porque empezamos con los años de crisis, fue aquí en el campus de Ceuta y me resultó muy atractiva, pues soy melillense de origen y no conocía la ciudad, y eso hizo que viniese a este campus en 2010 y la verdad pues ya casi que lo considero mi casa, pues han pasado ya casi 9 años y sigo aquí. El primer día que estuve en Estados Unidos fue muy curioso porque eran las 12 del mediodía, entonces mi mentora, mi jefa me dijo, mira, hay una charla, ve y cómprate algo pues para atender a las charlas. Entonces claro, aquí estamos acostumbrados a tomarnos a las 11:30, a las 12 un café y nunca comemos dentro del aula. Mi sorpresa fue que yo llegué con mi café y en el aula pues había un catering, y es muy típico en Estados Unidos atender a las charlas y a los seminarios comiendo, ¿no? Incluso la propia universidad o el grupo de investigación pone un catering de pizza o comida rápida habitualmente, y claro, también comen muy temprano. Claro, a mí a las 12 lo que me apetecía era un café, pero estaba ya todo el mundo comiendo y además atendiendo a las charlas, lo cual es muy curioso porque en nuestra aula es impensable que estemos comiendo y dando clases o atendiendo unos seminarios, unas charlas, ¿no? Otros compañeros incluso de allí me decían que nos hacían como un examen, ¿no?, para ver qué conocimientos teníamos, y yo tuve la suerte pues de llegar, decir que había estudiado en España, que llevaba trabajando pues casi un añito, y automáticamente me dijeron dónde quieras trabajar, contrato indefinido, etcétera. La docencia universitaria estaba muy basada en la clase magistral y era muy teórica. Actualmente, con el nuevo modelo que se integra en Europa, que es el Espacio de Educación Superior, tenemos una docencia mucho más práctica, mucho más aplicada, lo cual creo que es más beneficioso para el alumno. Aún así nos queda todavía un poco por avanzar, ¿no? Por ejemplo, en Finlandia me llamaba mucho la atención que son los alumnos los que van creando su propio currículum. Es decir, van a los profesores a preguntarle antes de iniciar la asignatura qué le va a aportar esa asignatura a su desarrollo profesional, cómo va a mejorar lo que ellos quieren ser en el futuro, ¿no? Y eso todavía pues no lo hemos conseguido aquí. Yo estaba trabajando en el extranjero, no existe la facultad como tal, son escuelas, un nivel mucho más asistencial en cuanto al trabajo, desde que los alumnos allí en primero están en el ámbito asistencial, en cuanto empiezan las prácticas, lo que es la carrera. Y son escuelas muy chicas, muy pequeñas, de un número reducido de alumnos. En España salimos mucho mejor preparados a nivel de conocimiento que en el extranjero. Aparte, el rol que se tiene, el rol en España es mucho más enfermero
Y en el extranjero se hace también labor de auxiliar, secretaria, celadora, por lo menos en Bélgica, donde estuve trabajando. Durante estos años además pues también he hecho estancias investigadoras en diferentes universidades, he estado también en la Universidad de Jyväskylä en Finlandia y conseguí la beca Fulbright hace 2 años, que es la beca más prestigiosa a nivel internacional, para volver a Estados Unidos, donde volví a California. Estuve trabajando también allí durante un periodo de 3 meses. Es un sistema de fotocélulas un poco especial, donde como veis tenemos unos sensores, en total hay 8, que se iluminan con LEDs que pueden ser cambiantes y además de iluminarse también emiten una vibración. Por lo tanto, lo que conseguimos con ello es hacer diferentes actividades para evaluar, pero también para entrenar al sujeto que queramos medir o entrenar en este caso. Este equipo lo hemos utilizado recientemente con el Unión África Ceutí de fútbol sala, donde colocando 4 sensores en 0, 10, 15 y 20 metros, ellos iban corriendo, volvían al inicio, seguían corriendo otra vez y podíamos medir la velocidad de su sprint en 0, 10, 15 y 20 metros. Son unas gafas de seguimiento pupilar, o en inglés eye tracking, ¿no? Tracking de seguir y eye de ojo. Donde ella mira, pues vemos en la imagen cómo los sensores que hay en la patilla, en la zona de la montura de la gafa, graban su pupila y su ojo, y aquí en el vídeo vemos con el puntero rojo donde está mirando ella. La aplicabilidad de este sistema, pues podéis imaginaros, ¿no? En estudios de tráfico, donde queremos ver si un conductor está mirando a la carretera o desvía la mirada hacia un dispositivo tipo GPS o dispositivo móvil, pues podremos cuantificar cuánto tiempo está mirando el móvil, cuánto tiempo está mirando la carretera y donde él focaliza, el conductor o la conductora focaliza la atención. En estudios pues con niños que tengan algún problema de atención, podemos ver dónde están atendiendo, si están atendiendo a la actividad que le pone el profesor o están atendiendo a otro estímulo. En toma de decisiones a la hora de hacer una compra, de visitar una web, ¿no? ¿Dónde miramos en la web? ¿En el banner principal que nos ha puesto el programador o se nos va la atención a otras zonas que a lo mejor no son las interesantes? Cuando investiga es verdad que transfieren mucho a la sociedad. Además, nosotros no hacemos una investigación básica, hacemos una investigación muy aplicada, muy transferible, ¿no? Hemos trabajado con pacientes con fibromialgia, hemos trabajado con cómo influye el peso de la mochila en escolares de primaria. Entonces, una investigación que sale mucho del laboratorio y llega mucho a la sociedad. La mano aquí, verás que cuando la enfocas con la cámara térmica te deja el calor que has dejado tú y poco a poco, si dejamos un rato, veréis cómo se va disipando, ¿no? El calor de los dedos. Enfocamos a una ventana, pues estaréis viendo, ¿no? Cómo la zona roja es donde hay más temperatura y la zona azulada y verde es donde tenemos menos temperatura. Fijaos que el cristal, además que está roto, ¿no? Ya no aísla tanto, en este caso, que el doble cristal. Y vemos cómo el doble cristal pues aísla mucho más de la temperatura que la zona del cristal que está partida en este caso. Hay zonas donde hay más vasos sanguíneos, donde hay mucha más temperatura corporal, y en la zona del pelo, donde no hay ningún vaso sanguíneo, pues vemos que hay colores mucho más claros, más verdes, ¿no? En la zona de la derecha de la imagen tenéis el rango de temperatura, el rojo más intenso serían 31,6 grados y el azul sería la temperatura más fría con 14,4 grados. Esta tecnología se utiliza mucho en diversos campos o en diferentes campos. Uno de ellos es la detección de lesiones. Por ejemplo, en las zonas donde hay lesión, en el mundo de la rehabilitación, incluso el entrenamiento deportivo, pues van a tener mucha mayor temperatura porque hay una mayor irrigación sanguínea, ¿no? Entonces muchas veces para detectar una lesión se utiliza la cámara térmica. Incluso en algunos tumores superficiales he visto estudios donde se ha utilizado, ya que en esa zona pues suele haber una actividad térmica diferente. Hay un estudio muy reciente que en
prensa salió publicado el otro día por los compañeros de la Universidad de Granada de psicología, donde utilizaron una cámara térmica para ver si mentíamos o no. Entonces, enfocando la cara del sujeto y haciéndole preguntas, determinaron que cuando mentimos llevamos mucha más sangre a la zona del cerebro para imaginarnos, para utilizar esa capacidad imaginativa que se utiliza cuando mentimos, y eso hace que la temperatura de la nariz descienda, porque los vasos sanguíneos periféricos de la nariz reciben menos sangre, baja la temperatura y esa sangre se dirige al cerebro para inventar la mentira. Como la nariz se enfría y demás, pues le han puesto el gracioso nombre del síndrome de Pinocho, ¿no? Y cuando mentimos, pues en este caso no nos crece la nariz, pero sí se nos enfría la nariz y se nos calienta la frente. Tiene su matiz científico también. Lo que se utiliza este sistema habitualmente en animación, sobre todo en videojuegos y en películas 3D, y lo que se hace es colocar estos sensores en zona conocida. Para ello el actor se coloca una malla pues muy pegada al cuerpo para capturar sus movimientos de forma realista, y una vez que se captura el movimiento se aplica al personaje que ha diseñado pues el Avatar o en cualquier otra película, ¿no? Pues El Señor de los Anillos, El Planeta de los Simios. O sea, el personaje que diseña un diseñador gráfico se le aplica el movimiento real de un actor. En el caso de ciencia, esto se utiliza no colocando una malla, sino colocando los marcadores en zonas conocidas, en zonas óseas conocidas, para diseñar realmente tu cuerpo y tu configuración, tus articulaciones de forma realista, para después poder analizar tu movimiento y ver si ese movimiento es normal o hay alguna patología. Lo que captura la cámara es la luz infrarroja que capta de la bola al tener una luz intensa. Si hiciésemos una foto con un móvil, pues esto brillaría, ya que está recubierto del mismo material de los chalecos del coche o de las zapatillas deportivas. Cuando trabajas con una persona con patología, pues no estás grabando a la persona en sí, sino solo la luz que reflejan estos marcadores. En el caso, por ejemplo, de este sistema, lo estamos aplicando actualmente en un proyecto que tenemos con niños. En este proyecto queríamos ver si la típica pregunta que se hacen los padres, si es mejor usar el carro escolar o la mochila escolar, y qué peso es el recomendable para que estos escolares vayan con seguridad y no tengan dolor de espalda ni ningún otro problema cuando van al colegio. Una vez dando clases que los alumnos tenían que correr, yo les expliqué evidentemente que tenían que correr y darle la vuelta al cono, ¿no? Entonces el alumno fue corriendo, cogió el cono, le dio la vuelta y volvió. Con lo cual, pues imaginaos la risa de los compañeros, ¿no? Cada vez estamos utilizando en enseñanza metodologías mucho más innovadoras, que no sean tan teóricas, clases mucho más aplicadas, nuevos estilos de enseñanza. Entonces, que el alumno pueda ver de forma real un contenido teórico, pues como puede ser, por ejemplo, la contracción muscular, ¿no? Verlo con un aparato y ellos contraer el brazo o la pierna y ver cómo se activa su actividad mioeléctrica, pues siempre va a ser mucho más gratificante para el alumno y también para el docente, ¿no? Como enfermera he vivido momentos inolvidables. Cuando las personas están enfermas te necesitan, cuando quieren tener más salud te necesitan. Es muy bonito ser enfermera. Yo soy enfermera porque quise ser enfermera y a mí me ha encantado mi profesión y me siento enfermera, ¿eh? Yo me siento más enfermera que otra cosa. Y después la docencia es súper encantadora. Llevo dando clases desde el año 84. Cuando empecé la universidad estábamos en un centro asociado. Todo era el buen hacer del profesor. Tú tenías que prepararte mucho porque te dabas cuenta que no sabías nada. Eso pasa ahora, ¿no? Pero ahora la universidad aporta mucho conocimiento. Tenemos muchos grados, muchos cursos de formación, tenemos muchos cursos de expertos, tenemos muchos cursos de muchas posibilidades de salir al extranjero. Antes no. Antes, conforme tú entrabas en la dinámica, te dabas cuenta la inexperiencia y el desconocimiento. Y eso te obligaba a viajar y a conocer. Eso lo pagabas tú. La Facultad de Ciencias de la Salud no es como
no es como las facultades que te encuentras en la península. Uno va a estudiar fuera y el trato que tienes con el profesor pues suele ser bastante frío. Nosotros seguimos siendo la escuela de enfermería en el sentimiento. Entonces, claro, nosotros, la relación que tenemos con los alumnos es una relación muy cercana. Tú estás ahí, estás para todo, no solamente le estás enseñando materia ni competencias, estás ayudándoles a mejorar en todo lo que puedes. He tenido hijos de compañeros míos y de alumnos míos. Vas por muchos sitios, bueno, cuando a mis hijos a lo mejor les ha pasado algo estando fuera, me han atendido alumnos míos que yo no he reconocido y ellos me han reconocido a mí. Yo cada vez que veo a alguno trabajando es orgullo, un orgullo impresionante, vamos. Es una experiencia muy bonita, formar a una promoción durante 4 años y verla como, bueno, pues como tienen todos los conocimientos necesarios para poder empezar a trabajar. Ellos se ponen nerviosos porque piensan que los va a volver a examinar casi, pero yo me siento nerviosa porque digo, anda, esta gente, estas personas, estos profesionales, ¿no?, a los que yo les di una parte de mi camino, ellos ahora me están atendiendo a mí, ¿no? Es algo muy bonito y muy emocionante. Sí. Es como la madre, cada vez que llega una graduación, es una graduación y siempre acabo llorando. Las relaciones humanas son muy importantes. Tú debes de ser muy bueno en lo que hagas, porque si tú no haces una técnica buena, bien hecha, al otro le vas a hacer daño, le puede costar un problema. Es importantísimo, pero las relaciones humanas y de comunicación son importantes. Y eso hay que transmitirlo. Las técnicas se aprenden, tardamos pero se aprenden, todo el mundo puede aprender a todo. Y las cosas las podemos hacer bien, pero las relaciones humanas las tienes que trabajar con mucha más dureza. No es lo mismo el instituto. En el instituto tú estás estudiando una serie de materias que vienen absolutamente pautadas. Ellos se van a dedicar a esto, ya digo, esta carrera es vocacional. Totalmente. Entonces están deseando, sobre todo las prácticas. Las prácticas, los seminarios, eso son pequeños vampirillos, les encantan. El primer contacto, sin ser dentro del hospital o con el paciente, pero ya el hecho de empezar a manejar material, conocer técnicas, terminología, no se los va formando y les va enriqueciendo muchísimo. Pues yo tuve la suerte de que tengo un marido muy apañado, tengo una familia muy apañada, una gran familia, ¿no? Tenía una madre encantadorísima y mucha gente, a mí me apoya mucha gente. Es verdad que mis compañeros me decían, venga, cuéntanos qué has hecho desde las 3:30 hasta las 5. Y yo les decía, he hecho la cena, he preparado la ropa de mis hijos. No nos lo creemos, ¿no? También los fines de semana, sí es verdad que he trabajado mucho, ¿eh? Yo ha habido días que he dormido 5 horas y 4. La educación es el pilar de la sociedad. Para mí es la experiencia más bonita que he tenido en mi vida. Lo que es fundamental es aprender a que el alumno aprenda de sí mismo. ¿Me explico? Sí, la autonomía. Aprender, enseñarle la herramienta para poder obtener información, para aprender el mismo. Tenemos niños de 12 a 18 años. Lo importante es que los formemos como personas. El formar alumnos que al final son futuros profesionales en el ámbito, pues en este caso de la educación física o de la educación en general, es también muy gratificante ver cómo tus alumnos pues con el tiempo te escriben y te comentan pues que han obtenido un puesto en docencia o en otro lugar, o muchos de ellos se enganchan a la investigación y al final terminan incorporándose a nuestro equipo de investigación. Eso también es muy gratificante. Lo mejor de nuestra profesión tal vez sea eso, ¿no? El estar en contacto con los jóvenes, que yo muchas veces pienso que me aportan más que yo a ellos. La educación a nosotros nos enseña mucho, al alumno le enseña, pero nosotros aprendemos, interactuar. A la vez que el alumno puede que aprenda con nosotros aprendemos del alumno. Los alumnos nos transmiten también enseñanzas a nosotros, desde infantil hasta prácticamente, yo diría que hasta la universidad. Encuentras con los años alumnos que has tenido que en clase han sido un verdadero problema y que después te admiran y te quieren. A mí me gusta ir por la calle viendo a los niños, hasta luego profesor, adiós profesor.